José. Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos al taller Alternativas del uso del fuego en terrenos agropecuarios y normatividad asociada. Este evento es desarrollado gracias a la suma de esfuerzos de la Secretaría de Agricultura y la Dirección de Atención en Cambio Climático en el sector agropecuario con el CIMIC, y la intención es generar conciencia y fomentar prácticas sustentables que apoyen a la mitigación de las quemas en los campos mexicanos. Para mí es un gusto presentar a Víctor Manuel Ontiveros, subdelegado agropecuario, quien dará unas palabras de bienvenida en representación de la Secretaría de Agricultura en el Estado de México. Buenos días, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Saludo a la doctora Sol Ortiz García, directora general de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario. Y pues bueno, en este marco del día de hoy para este taller de alternativas al uso del fuego y en terrenos agropecuarios y normatividad asociada, pues primero informarles y saludarles a todos que nos acompañan en este proceso de atención, varios productores destacados del Estado de México. Entre ellos resalto mucho el interés del municipio de Toluca, donde la ingeniero Irma Rodríguez Albarrán, primer regidor del ayuntamiento, pues tiene ya meses que hemos estado viendo con ella el interés de llevar a cabo esta reunión. Sin embargo, hemos pedido su comprensión debido a las condiciones de la pandemia. Era dificultoso presentar una estrategia. Hoy día la estaríamos llevando a cabo y por supuesto que también agradecer su colaboración para que tenga una invitación muy general en este Valle de Toluca, Tlacomulco, de productores destacados que tienen que ver con la actividad agropecuaria en esta región del altiplano. Y en ese sentido nos acompañan comisariados ejidales de todo el municipio de Toluca, que son varios de ellos, y también destaco la presencia del representante estatal del Comité de Salud Vegetal del Estado de México, el profesor Avelino Sábano Acosta, quien ha sumado y es un aliado con la Secretaría para que a través de su estructura también con sus productores representados en las juntas locales de sanidad vegetal, ellos son una gente que nos ayudan mucho en este proceso de intercambio, de interacción con los productores agropecuarios. Y el tema que nos ocupa hoy sin duda es importante, es estratégico. El cambio climático nos alcanzó, las condiciones cada día son más adversas en el tema del clima, en el tema de la lluvia, en los ciclos agrícolas más erráticos día a día, que han roto los parámetros que teníamos estandarizados de épocas ancestrales, donde un calendario era tan práctico para conocer cuándo empezábamos las siembras y cuándo cosechábamos. Pero en todo este entorno también tenemos que ver mucho con las prácticas que hacemos en esta actividad agropecuaria. Y en este entorno, al día de hoy, conoceremos algunas actividades que son importantes y son necesarias, de que nos sensibilicemos todos, porque uno de los grandes problemas que estamos generando cada día es el tema de la contaminación, pero fuera de eso estamos deteriorando los recursos naturales. Tenemos que pensar en prácticas que nos permitan, al contrario, su mantenimiento, su conservación, su sostenibilidad. Entonces, el día de hoy, doctora, por supuesto, saludar a todos, a mis compañeras que me acompañan aquí en la representación, al ingeniero Angélica Franco, nuestra jefa de estadística en el Estado, y también a la licenciada Alejandra González, jefa del distrito en Toluca. Hoy, el día de hoy, hemos invitado, les platicaba, una reunión regional del altiplano donde consideramos los valles altos de Toluca y Atlacomulco, donde el Estado de México, de acuerdo a su condición actual, en este tema que uno se ocupa, con el tema de las prácticas en el manejo del uso del fuego, pues bueno, hoy día es importante resaltar que es una práctica muy antigua que se usa de manera histórica por los productores agrícolas en el tema del cierre de cosechas, inicio de cosechas, el tema de quemas a veces orientadas o inducidas
para provocar de nuevo de pastizales para el tema de la actividad pecuaria. El Estado de México tiene una participación en el total nacional del 1.1 apenas. Sin embargo, hay que resaltar que tenemos 1.9 millones de hectáreas que tienen un uso agropecuario y por supuesto también con una actividad forestal muy alta. Para el tema de agricultura tenemos una superficie agrícola de cerca de 754,000 hectáreas dedicadas a esta actividad, que representan cerca del 34%. Pero también tenemos que ver con el forestal, que es algo parecido en cuanto a proporción, cerca de 760,000 hectáreas también tiene actividad forestal. Sin embargo, revisando el tema que nos ocupa hoy, hemos observado que cerca del 99% de los incendios en el Estado de México son resultado de descuidos humanos. Más allá de que la agricultura tiene que ver el tema de cerca del 27% de los incendios que son provocados por prácticas agrícolas, también encontramos que en el tema pecuario hay incidencia de cerca del 8% de los incendios que se provocan por esta actividad. Esto con información local en el Estado que nos proporciona la CONAFOR y el Probosque, que es de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México. En este sentido, entonces, comentábamos que es importante y se requiere que podamos reorientar, promover, fomentar e inducir prácticas que nos permitan una mejor sustentabilidad de nuestro sector. Un sector que, bueno, sin resaltar tan reiteradamente el tema, es, creo que el estratégico en la producción de alimentos, el que siempre estamos participando activamente todos los días, los productores del sector producen los alimentos que toda la población de este país consume y que además tenemos una participación muy importante hacia el exterior. En ese entorno yo les doy la más cordial bienvenida a este primer taller de alternativas al uso del fuego en terrenos agropecuarios y normativa asociada. Y también aprovecho, doctora, para poder pedir su comprensión y apoyo para que también podamos hacer después de este un segundo taller para poder darle atención y difusión con los productores de otras regiones del estado. Estamos al tanto del tema, nos interesa mucho y sobre todo que aún en estas condiciones actuales ocupamos hacer esas estrategias que nos permitan también ya conocer, estamos en el momento oportuno e ideal porque está empezando el ciclo agrícola PB 2021, donde seguramente también ya desde el mes de noviembre, de acuerdo a sus indicaciones, pudimos difundir con cerca de 93 actores en el estado el tema de poder considerar una práctica de alto en el tema de los incendios locales, de promover actividades al contrario que sean benéficas. Entonces, en ese entorno les doy la más cordial bienvenida y por supuesto nos reiteramos a sus órdenes y dejamos este espacio para que los productores y todos los actores que tienen que ver con esta actividad lo puedan aprovechar para desarrollar mejor las actividades. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras de bienvenida y agradecemos la presencia de todos y todas ustedes. A continuación, Sol Ortiz García, directora general de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario de la Secretaría de Agricultura, nos presentará la importancia del taller y también de la estrategia de reducción y control de fuego en terrenos agropecuarios. Buenas tardes, Sol. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por las palabras, ingeniero Víctor Manuel Ontiveros. Tengo una duda, veo mi background al revés. ¿Es normal o se ve al revés? Nada más para, si está al revés, quitarlo. ¿Se ve bien? Es correcto, está correcto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perdón. Pues como les decía, un saludo y los saludo con muchísimo gusto a todos los productores y a todas las productoras que nos acompañan en este primer taller del año sobre alternativas al uso de fuego en terrenos agropecuarios y la normatividad asociada, es decir, cómo estamos regulando esta actividad. En nombre del secretario Víctor Manuel Villalobos Arámbula, les damos la más cordial bienvenida y en su nombre también agradecemos muchísimo la valiosa colaboración del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, para la realización de estos talleres, así como el gran interés mostrado por la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado de México. De verdad, agradecemos mucho su apoyo, sus palabras, ingeniero
ingeniero nos motivan muchísimo a continuar. Le agradecemos a usted y a todos sus colaboradores, así como los colegas que nos acompañan de Sanidad Vegetal. Y claro que sí, vemos con mucho gusto cómo podemos programar un segundo taller con ustedes para otras regiones. Pues en realidad, para mí, para todo nuestro equipo de trabajo en la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario y para la Secretaría, es un gran honor poder dar inicio a estos talleres en este año 2021, que pues aún atendiendo las restricciones de contingencia sanitaria, pues nos da mucho gusto poder interactuar con todos ustedes, aunque sea de manera remota, y esperamos un ejercicio muy participativo y muy enriquecedor para todos ustedes. El día de hoy es especial en este sentido. Si bien tenemos planeado toda una serie de talleres en diferentes lugares del país, el día de hoy iniciamos con este primer taller y de verdad nos da mucho gusto hacerlo con el Estado de México, que ha tenido un entusiasmo realmente notable. Estos talleres son parte de una iniciativa que comenzamos en el año pasado, el 2020, asociada a una campaña que se llama Mi parcela no se quema. Esta iniciativa que, como comentaba también el ingeniero Ontiveros, tuvo también acciones no solo en 2020, antes de la época de siembra, sino también a lo largo del año. La inició la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y hemos visto que cobra cada vez más fuerza. Se están sumando diversas dependencias y organizaciones nacionales e incluso internacionales, como es pues el caso destacado del CIMIT. Y bueno, también en este esfuerzo de colaboración, nosotros también nos estamos sumando a las experiencias que ha desarrollado este centro durante muchos años con campañas de encontrar estas alternativas a las quemas agropecuarias, que como bien decía el ingeniero Ontiveros, son prácticas que pues son ancestrales, tienen mucho tiempo y están muy arraigadas en ciertos sistemas productivos. Y pues bueno, es un aspecto para nosotros muy relevante que nos mantiene ocupados en la Secretaría y especialmente en la Dirección de Atención al Cambio Climático, por los efectos negativos que puede ocasionar y por eso estamos haciendo estos esfuerzos dirigidos para su control y su reducción. Ya comentaba el ingeniero algunos de estos efectos y ciertamente es importante resaltar que pues nuestro sector, el sector agropecuario, acuícola, pesquero, es uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Somos un sector que depende muchísimo de las lluvias, de los patrones de temperaturas, de los efectos adversos de eventos extremos climáticos como pueden ser sequías e inundaciones. Y si bien no somos el sector que más contribuye al cambio climático en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, sí tenemos que hacer un gran esfuerzo por colaborar y formar parte de esta tarea que estamos desarrollando todos para, pues, ir mitigando de alguna manera el cambio climático, pero sobre todo también para irnos adaptando. Y aquí es muy interesante porque lo que vemos con las prácticas alternativas a la quema de fuego, no solamente es al uso de fuego, perdón, no solamente es esta reducción en emisiones, sino también formas de adaptarnos y contribuir a tener suelos más sanos, suelos que capturen a su vez carbono y puedan contribuir a la producción. Entonces, pues esto es algo que espero sea del interés de todos ustedes. Tenemos claro que no venimos en ningún sentido a satanizar ni criminalizar a quienes realizan esta práctica, sino a buscar generar una conciencia en un proceso pues de reflexión, de intercambio de conocimientos, de revisar las ventajas y desventajas que tiene hacer uso del fuego en los sistemas agropecuarios. Y es por ello, pues, que estamos también como Secretaría de Agricultura participando en la actualización de la normatividad correspondiente para ver cómo implementar en un caso
extremo necesario estas prácticas. Y esto pues obviamente con un enfoque que pues nos ayude a mantener nuestros recursos naturales y los mecanismos para continuar produciendo y ser pues un eje tan importante como lo ha sido la agricultura en estos pues ya iba a decir meses, pero ya es más de un año de pandemia, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradezco de manera muy especial a los productores y a las productoras, a los miembros de los comisariados ejidales que comenta el ingeniero que nos acompañan, a las organizaciones que representan, ya que pues ustedes son el principal destinatario y eje de la motivación pues de todas nuestras acciones. Entonces, muchísimas gracias por su atención y sean muy bienvenidos a este taller. Muchas gracias, doctora Sol, por sus palabras y por esta pequeña introducción al taller y, bueno, a las alternativas del uso de fuego en terrenos agropecuarios y, bueno, hablando un poco ya de la normatividad en la que están participando. Bueno, antes de iniciar, yo quisiera saludar a todos los productores y productoras que nos están viendo a través de las distintas redes sociales y queríamos comentar con ustedes que este evento es creado para generar un diálogo. Los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan hacernos preguntas, también nos pueden hacer preguntas a través del chat y nosotros con gusto se las haremos llegar a los facilitadores que estarán atendiendo esta sesión. Muchísimas gracias a todos y les enviamos un cordial saludo a todas partes de México. Bueno, vamos a iniciar y el día de hoy va dirigido este evento específicamente al Estado de México. Nos vamos a centrar en estas alternativas y las experiencias y todo lo que hemos vivido con este tema en el Estado de México y tenemos ahora al coordinador técnico de Valles Altos del CIMIT, Pablo Maya Valle, quien va a presentarnos un intercambio de ideas y experiencias que ha tenido con productores para las alternativas a las quemas agrícolas, especialmente en el Estado de México. Adelante, Pablo, estamos listos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Larisa. Buenas tardes a todos. Pues agradezco a las instituciones, en especial a la Secretaría de Agricultura, a los productores que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Agradecer el tiempo que están dedicando y pues, como bien lo comentan, poder compartir nuestras experiencias que tenemos en la parte de aquí de Estado de México y que hemos estado trabajando a través de diversas tecnologías para poder compartir con los productores. Bueno, entonces me voy a permitir proyectar mi pantalla para poder compartirles parte de lo que es el trabajo que hemos estado realizando aquí en el Estado de México respecto a las quemas agrícolas. No sé si ya se vea mi pantalla o si me puedan confirmar. Sí, vemos tu pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, comenzamos con parte de lo que hemos estado trabajando aquí en el Estado de México. Afortunadamente tenemos la fortuna de ser originarios de aquí del Estado de México y pues sí, evidentemente y efectivamente este problema de las quemas pues ha sido un tema bastante presente. Hoy en día incluso hablemos de esta semana, en este momento, aquí en el Valle de Toluca, en la región de Atlacomulco, Estado de México y Toluca, podemos ver en las regiones de la montaña y de las planicies, pues grandes fumarolas que hasta ahorita a la fecha, pues es muy común verlas desde el mes de enero, febrero y marzo. Y pues esto es lo que hemos estado trabajando aquí en el Estado de México. Quiero iniciar con esta presentación y con esta imagen que es muy representativa de aquí, de esta región. Esta imagen la tomamos no hace mucho, apenas alrededor de 2 semanas. Y es una zona que estamos teniendo intervención con una parcela, en donde al fondo, si pueden observar, se observa un tractor al fondo. Esta práctica es debido a que no precisamente todos los productores están realizando estas actividades de quemas agrícolas.
pero algunos todavía en el mes de febrero aún no han levantado sus cosechas, sobre todo de forrajes, ¿no? En el caso de avenas y triticales que han tenido buenas demandas aquí en la región. Tiene un proceso de secado para recoger el forraje y pues bueno, cuando se realizan estas quemas, lamentablemente en muchas de las ocasiones estas quemas salen de control y bueno, en esta imagen, este tractor lo que está tratando de hacer es evitar que este fuego se expanda hacia los cultivos que aún no se han recogido, ¿no? Entonces se imaginarán la dimensión que se encuentra en estas quemas agrícolas. Y pues bueno, es una región que está muy pegada a lo que es la autopista Bicentenario de aquí del Estado de México, y bueno, que ha tenido consecuencias fatales, ¿no? En los últimos años ha ocurrido accidentes graves, ya que prácticamente la autopista se llena totalmente de humo, y bueno, ha tenido consecuencias incluso de pérdidas de vida, ¿no? Porque estas actividades están causando este tipo de situaciones. Bien. Entonces, queremos entender un poco por qué están sucediendo este tipo de actividades aquí en el Estado de México. Si bien la principal fuente de combustible para que se generen este tipo de situaciones de quemas agrícolas, pues ha sido prácticamente los rastrojos. Es lo fundamental para que inicie una quema agrícola y que ésta salga de control. Actualmente, aquí en el Estado de México, la actividad principal que se le da al uso de los rastrojos es como venta o como un ingreso que tienen los productores para poder tener un ingreso extra después de la cosecha. Y bueno, esta es una de las actividades que se practican con mayor frecuencia, que es el empacado de los rastrojos. Posterior a ello, también una práctica muy común en los productores es quemar lo que conocemos como besanas para eliminar parte del pasto que se encuentra en estas regiones y que éstas entren a las parcelas, ya que el pasto pues es una de las especies vegetales que pues es difícil de controlar. Después de esto, entendemos que la actividad de la quema agrícola se da en condiciones de preparación mecánica del suelo. Es decir, una vez que se ha empacado los rastrojos y que se ha recogido para su comercialización, tenemos esta situación. El rastrojo que queda sobre la superficie, pues es, por decirlo de una forma práctica, para los productores es mejor quemarlo. Es decir, algunos productores lo amontonan y lo queman para poder tener un manejo que se les facilite en la preparación mecánica del suelo y que este rastrojo pues no se enrede en los implementos, sobre todo en los barbechos y en las rastras, ¿no? Normalmente cuando tenemos fracciones muy grandes de rastrojo, se vuelve un problema y pues bueno, para la preparación mecánica de los suelos, los operadores batallan mucho con esta parte de los rastrojos. Por ello es que los agricultores prefieren eliminar esos residuos aun cuando no haya suficiente cantidad en la parcela. Una de las causas que están originando estas quemas agrícolas, hablo muy particularmente de una región que encontramos aquí en el Estado de México, y es el problema de las malezas. La mayoría de los productores están considerando que las malezas las están eliminando de alguna forma, esas semillas que han llegado a su madurez de las malezas. Con la quema están eliminando gran parte de esta semilla, ¿no? Y el caso muy particular es el caso del teocintle. Es una región muy particular aquí en la región del Valle de Toluca, donde prácticamente vemos parcelas como estas, donde no es un cultivo de avena, no es un cultivo de cobertura, sino es prácticamente un cultivo establecido en monocultivo en maíz, y donde el teocintle se encuentra de esta forma, ¿no?
Prácticamente las parcelas se tapizan totalmente de teocintle y pues bueno, para el productor es muy complicado identificar y diferenciar esta planta nativa, ancestra del maíz, de teocintle. Y bueno, al final del ciclo encontramos estas imágenes donde el teocintle tiene una infestación bastante considerable y no tiene ningún valor comercial. Es decir, no lo pueden utilizar los productores como forraje en seco para poderlo empacar y retirar. Y bueno, en la preparación mecánica, como lo comentaba, pues se dificulta. Si se imaginarán la cantidad de semilla que se encuentra en estos predios donde no hubo un control y bueno, al menos cada planta de teocintle nos puede generar alrededor de 500 semillas, multiplicada por la cantidad o la densidad de población que tenemos de teocintle, pues es demasiada, ¿no? Bueno, se tiene la creencia que utilizando las quemas agrícolas, pues parte de esta semilla estaría eliminándose de alguna forma en la parcela. Y hablo particularmente de teocintle porque precisamente en donde tenemos identificados estos sitios o estos municipios donde tenemos la presencia de teocintle, pues es precisamente donde se están causando las quemas agrícolas. Es para los productores una opción que les está dando, pues digamos, una alternativa para poder realizar las preparaciones mecánicas, y hablamos desde la parte sur, que empieza desde Tenango del Valle, Chapultepec, Toluca, Almoloya de Juárez, Jiquipilco, Temuaya, Otzolotepec, Lerma, y la parte oriente del Estado de México, donde también se ha identificado que este problema pues es bastante grave. Lo relaciono mucho por esta situación de que también hemos identificado que precisamente en estas regiones es donde las quemas agrícolas se dan con mayor frecuencia por esta situación. Otra de las causas que están originando las quemas agropecuarias es el aspecto social. Si bien aquí en la región agrícola del Valle de Toluca y el Valle de Atlacomulco están los sitios productivos muy cercanos a los asentamientos humanos. En ocasiones, incluso sin ningún motivo aparente, al quemar los pastizales o los mismos vecinos, realizar quemas de los pastos para realizar limpias de pasto que ha crecido bastante, que ya se encuentra seco para poder inducir al rebrote del pasto, pues se sale de control y no necesariamente que tenga que involucrar a productores, sino también estamos involucrando a la sociedad como tal, que es lo que también nos está causando que estas quemas pues se den con mayor frecuencia. Pero bien, nosotros queremos identificar qué es lo que está sucediendo. O sea, finalmente es una práctica que los productores han estado realizando durante años, es cierto. Se ha tenido como una opción para poder facilitar estos trabajos. Pero bien, vemos un efecto negativo ante el uso de las quemas agrícolas, y es precisamente en lo que hemos estado trabajando, en la recuperación de esta fertilidad de los suelos, ya que pues el suelo es prácticamente la base para nuestra agricultura, y de ahí depende nuestra producción. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando realizamos una quema agrícola? Pues básicamente, como comentaba en la diapositiva anterior, la creencia de los productores de poder eliminar esta cantidad de semilla que se encuentra sobre la superficie, que ha llegado a su madurez fisiológica a través de las plantas, pues esta planta prácticamente ha depositado gran cantidad de semillas sobre la superficie, y bueno, lo que está sucediendo es que precisamente esta capa que tenemos alrededor de los 30 centímetros, que es la capa arable o la capa fértil de nuestro suelo, pues prácticamente gran parte de estos minerales y de este humus, de esta descomposición y de microorganismos, pues están muriendo a través de las quemas agrícolas. Todos estos poros que están formando microorganismos y organismos como las lombrices,
pues se saturan de dióxido de carbono y pues bueno, por asfixia todos estos organismos están muriendo. Y desde luego otra de las causas también es que estas quemas pues salen de control y bueno, es donde también en ocasiones se originan los incendios forestales, ¿no? Gran parte de la problemática aquí en el Estado de México, considero yo que es la más importante, es las quemas forestales, donde tenemos mayor problema. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como CIMID o como centro de investigación? Estamos generando acciones que ayuden a mitigar estos efectos de las quemas agrícolas, brindando alternativas a los productores de manejo de uso de rastrojo. Sobre todo, hacemos mucho énfasis en el uso del rastrojo porque es precisamente uno de los factores que originan estas quemas agrícolas. A través de las capacitaciones a los productores, queremos que los productores comprendan esta parte fundamental de lo que es los residuos de cosecha. Entender que existe un proceso biológico en el suelo en donde no rompamos este ciclo que es una semilla de una planta de maíz o de cualquier otro cultivo, tiene esa función de crecer, nacer, reproducirse, morir e incorporarse nuevamente al suelo, ¿no? Entonces, cuando el productor entiende esa dinámica de este ciclo, pues bueno, suceden otro tipo de resultados. Para eso generamos ciertas tablas en donde damos esas opciones a los productores y bueno, qué es lo que estamos realizando y qué es lo que estamos observando en el uso de los rastrojos. ¿Por qué los productores utilizan los rastrojos ya sea para comercialización o para venta? Entendemos a través de diversas fuentes que cada tonelada de rastrojo nos está aportando diferentes elementos. Hablamos de los más comerciales y de los esenciales, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Por cada tonelada de rastrojo, el rastrojo nos está aportando alrededor de 5.9 kilogramos de nitrógeno, 3.1 kilogramos de fósforo y 13.1 kilogramos de potasio. Si entendemos que la relación de rendimiento por grano producido equivale asociado al rastrojo 1:1, quiere decir que si tenemos afortunadamente aquí en el Estado de México a través de diversos programas, ya algunos productores utilizan materiales híbridos, es común tener rendimientos alrededor de las 6 toneladas por hectárea. Entenderíamos que tendremos una relación similar en densidad de rastrojo. Si tenemos 6 toneladas por hectárea producidas, multiplicadas por las 5.9 kilos de nitrógeno, tendríamos 35.4 kilogramos de nitrógeno, 18.6 kilogramos de fósforo y 78.6 kilogramos de potasio, que estaríamos aportando al suelo si conservamos esta cantidad de rastrojo. Ahora bien, para entender un poquito más cuál es el valor real de este rastrojo, que ya sea que lo empaqué o lo quemé, tendría yo que sustituir estos elementos por lo más comercial, que es el fertilizante químico. Aquí en la zona es muy demandante, sobre todo la urea, el 1846 o conocido como DAP, o el cloruro de potasio. Estos son los fertilizantes que comúnmente se utilizan aquí en la zona. Pero entendemos que la urea viene a una concentración del 46%. Quiere decir que yo con estos 35.4 kilos de nitrógeno que tenía ya con el rastrojo asimilables y prácticamente disponibles para la planta, y la urea me viene al 46%, tendría que meter 77 kilos de urea para poder sustituir estos 35.4 kilogramos de nitrógeno, ya sea que perdí o lo saqué en pacas o quemé.
De igual manera, en el caso del fósforo, la fuente utilizada como DAP, para poder sustituir estos 18.6 kilogramos de fósforo, tendría que meter 40.4 kilogramos de DAP. Y en la parte del potasio, que es el elemento que más perdemos, porque es el que más nos aporta el rastrojo, tendríamos que aportar 131 kilogramos de cloruro de potasio. Considerando que, bueno, en la actualidad los precios de los fertilizantes han variado bastante, incluso estos los tenemos en una referencia del año pasado, considerando que la urea tiene un precio aproximado de 7.5 pesos por kilogramo. Estos 77 kilos me saldrían en 577.2 pesos. Para sustituir estos 40.4, estos tendrían un valor de 384.1 pesos, considerando que el DAP el año pasado estuvo alrededor de los 9.5 pesos. Hoy en día me parece que ya el saco de DAP ya sobrepasa los 540 pesos, ya ha subido bastante. Y en el caso del cloruro de potasio, un elemento esencial para el desarrollo del fruto y en periodos de floración, sobre todo en maíz, pues tendríamos un costo aproximado de 1,074 pesos, considerando que el año pasado estuvo alrededor de los 8.2 pesos. Si sumamos toda esa cantidad, pues entonces estaríamos hablando que tendríamos un gasto de 2,035.5 pesos por haber ya sea empacado el rastrojo o haberlo quemado. Entonces yo me pregunto si teniendo esos datos, esta actividad que vemos aquí prácticamente estamos quemando una utilidad que teníamos, pues bueno, finalmente de manera pues gratis, por así decirlo, en el uso adecuado de los rastrojos. Eso es entender un poquito de la dinámica de cuál es el valor real del rastrojo. Y bueno, a través de eso hemos generado estrategias como en la campaña de 2019, a través de nuestras estructuras, generamos una campaña denominada como Acción por el Suelo, en donde queremos resaltar la importancia de la fertilidad del suelo a través de diversas tecnologías y pues dentro de ellas, y sin lugar a dudas, el rastrojo es fundamental para poder generar esta dinámica de conservación de suelo. En estas estrategias de acción o de campañas donde promovemos el uso de los rastrojos, el manejo, la rotación y la labranza mínima, pues engloba bastantes tecnologías. Si bien en 2019 lanzamos estas campañas a través de las plataformas generando parcelas demostrativas en conjunto con otras instituciones como el ICAMEX, en conjunto con algunas otras organizaciones y con técnicos que también están trabajando pues de manera voluntaria, porque digamos que es el interés de los técnicos por poder generar alternativas hacia los productores. Y bien, aquí tenemos una imagen en donde pues bueno, se representa que pues manejar grandes cantidades de rastrojo pues es posible. Simple y sencillamente tenemos que utilizar los equipos adecuados. Este es un equipo en el que es denominado como strip till. En se realizan labores de labranza en línea de siembra. Bueno, sí, efectivamente es un equipo ya especializado para poder realizar estos trabajos. Cuenta con discos cortadores que nos van a permitir y nos van a facilitar el manejo del rastrojo. No hay ningún problema con la cantidad de los residuos de cosecha, y que también cuenta con un cincel aquí en la parte media del implemento, que nos va a permitir realizar una labranza pues pequeña para poder eliminar cierta compactación que pudiera haber dentro de los predios.
seguido de discos cortadores que también van a hacer una labranza reducida y bueno, nos van a permitir que la germinación de la semilla después de la siembra pues sea lo más uniforme posible. Y bueno, este es uno de los equipos con los que estamos trabajando para el manejo de los rastrojos. Entonces, nuestra estructura se basa en generar parcelas demostrativas, nosotros las denominamos como módulos, en donde tenemos la intervención de un productor cooperante, que a su vez están interviniendo vecinos u otros productores de la región, y bueno, de ahí se generan las que nosotros denominamos como áreas de extensión, y a su vez ellos platican con más productores y ellos adoptan una o dos tecnologías de las que se están validando en estos módulos demostrativos y hacen esta adopción. Sí es una dinámica de generar estas estrategias de adopción de las tecnologías, porque bueno, tenemos el compromiso de que más productores estén adoptando estas actividades. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hablemos de lo que es el el manejo de los residuos de cosecha. Si bien hablábamos de tener equipos que sean adaptados a las condiciones y que sean los adecuados para el manejo del rastrojo, hablando de que es uno de los principales factores para las quemas agrícolas, utilizamos primeramente nosotros las desbaradoras en zonas semimecanizadas, en zonas donde existen ya mecanización más avanzada, donde ya tenemos trilladoras para las cosechas. Sugerimos la adaptación o la conservación de los esparcidores de paja de las mismas trilladoras. Cuando no se tienen esas condiciones, utilizamos este implemento, que es una desbaradora. Lo que nosotros hacemos en este tipo de implementos y la intención es distribuir lo más homogéneo posible todo este rastrojo y fraccionarlo en porciones pequeñas para que no se nos vuelva un problema en la preparación mecánica del suelo. Nosotros hicimos adaptaciones en estas desbaradoras, quitando la parte lateral de la parte trasera de la desbaradora, para que esta nos permita distribuir de forma homogénea dentro de la parcela. Y bueno, con este tipo de trabajos prácticamente la preparación mecánica del suelo no se nos dificulta. Y bueno, quiero presentar un video aquí donde, presentaba una imagen en donde sí tenemos equipos que son especializados y adaptados para el manejo de los residuos, y que no precisamente va en función a que los productores adquieran maquinarias especializadas. También se puede realizar con maquinarias, adaptación de las mismas maquinarias con las que los productores cuentan. Nosotros le denominamos como reformadora, en donde está montada en un bastidor de barra diamante con grapas, y si se dan cuenta, aquí en la parte superior es un costal de arena. Este costal de arena nos está permitiendo tener mayor peso para adquirir mayor profundidad, y bueno, el disco cortador nos va permitiendo que el rastrojo que se encuentra sobre la misma línea de labranza pues no se enrede. Y el video pues es muy representativo, donde tenemos las cantidades de rastrojo muy características de la zona, y bueno, no es ningún problema. Aquí tenemos un abresurco. Esta actividad que estamos realizando en este video lo denominamos como reformación de camas, que no es otra cosa más que tener los equipos adaptados. Estos se pueden adaptar incluso en las barras que conocemos aquí en la región como cultivadoras. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo. Desde un equipo que ya está diseñado exclusivamente para sistemas de labranza mínima y manejo de residuos, hasta sistemas que tienen que se han armado precisamente con productores. Lo que hacemos es reformar nuevamente el surco y realizar una labranza reducida sobre la línea de siembra, en donde va a ir depositada la semilla.
Esto posteriormente ya la siembra, y repito nuevamente, aquí una parte fundamental para nosotros en la siembra, pues siempre han sido en el manejo de los rastrojos los discos cortadores. He encontrado aquí con productores aquí en la región del Valle de Toluca, el Valle de aquí del Estado de México, donde las sembradoras ya comerciales vienen con este tipo de adaptaciones, ya traen los discos cortadores, y los productores lo que hacen es, como se les dificulta, como prácticamente las parcelas se encuentran totalmente desnudas y compactadas, pues estos discos cortadores no les son funcionales y terminan retirándolos y sustituyéndolos por lo que conocemos como machetes o como rejas, para poder lograr la profundidad que se requiere y encontrar la humedad. Obviamente, en ese sentido, pues tienen razón. Si no existe el rastrojo suficiente en cobertura a los predios, pues sí, definitivamente la mayoría de los suelos aquí en el Estado de México, pues los encontramos con compactación. Y bueno, estos discos cortadores en muchos de los casos son sustituidos y pues lo retiran la mayoría de los productores. Ya muchas de las marcas comerciales de sembradoras cuentan con este tipo de adaptaciones o de implementos para poder manejar estos de cosecha, pero bueno, al no tener esas coberturas, no les es funcional a los productores. Y bueno, esta imagen representa que prácticamente sí existe, sí hay buena germinación, y romper con ese paradigma o ese mito de que precisamente el manejo de los residuos no nos va a permitir la germinación de nuestro maíz. Bueno, aquí observamos que definitivamente es el caso contrario, ¿no? Tener un buen manejo de los residuos de cosecha, pues no me va a limitar el desarrollo de los maíces, ¿no? Creo que también es importante mencionar que para que esto suceda debe haber un acondicionamiento de la parcela, y debemos de conocer las condiciones que existen debajo de la superficie. Si existen condiciones de compactación, de baja materia orgánica, pues difícilmente tendremos estos resultados. Y entonces de ahí deriva también que, bueno, generar resultados diferentes, el límite prácticamente se encuentra pues en nuestras mentes, ¿no? Hablamos que aquí en el Estado de México también existen zonas en donde la mecanización es limitada, y bueno, también podemos generar alternativas, y yo creo que ahí es donde los productores tienen esa disposición. Si existe esta sinergia, ¿no? En donde hay disponibilidad de los productores de poder realizar trabajos diferentes que ayuden a mitigar esa erosión del suelo y a poder trabajar con nuevas alternativas de producción, pues bueno, obviamente tendremos resultados diferentes. Cuando no existen condiciones de mecanización, pues también se pueden hacer de forma manual, ¿no? Finalmente, la actividad de poder realizar un manejo mecanizado de los rastrojos, pues va mucho en función de que los rastrojos se empiezan a atorar en los implementos, y por esa razón, pues hay que tener un manejo previo a ello, ¿no? Pero en condiciones de siembras manuales, pues no es una limitante, ¿no? Puede ser elaborado o realizado con implementos manuales, como los casos de los machetes, y bueno, que a través de CIMMYT se ha generado en la parte de mecanización implementos que ayuden a poder trabajar con este tipo de nuevas herramientas, como lo son las sembradoras o matracas, que también nos están fertilizando y sembrando al mismo tiempo. Y desde la parte de tracción animal, también poder contar con sembradoras que tengan adaptadas esa parte de los discos cortadores, como mencionaba. Bueno, si bien no es una receta de cocina lo que nosotros estamos trabajando respecto al manejo de suelo, de los rastrojos, también pueden ser alternativas para la mayoría de los productores, en donde no es tan tajante de
poder adaptar tecnologías y de dejarlo sobre la superficie, sino simplemente si las condiciones no lo permiten, poder tener otras alternativas. En este caso podemos también incorporar esos residuos de cosecha mediante rastras. Obviamente eso también nos va a ayudar a que el rastrojo que estuviera sobre la superficie, ya sea que no nos los estén quemando y este sea mejor aprovechado debajo del suelo, en algún momento también se integrará y formará parte de la fertilidad del suelo. Y bueno, cuando tenemos esa colaboración y esa buena disposición de los productores, pues sucede la magia, ¿no? Esta es una imagen muy representativa también del municipio de Ixtlahuaca, en donde muchos de los productores nos comentaron en esas situaciones, ¿no? Lo que pasa es que esas condiciones se dan en otros suelos. Pues efectivamente, estos suelos, hablamos de los suelos arcillosos o conocidos comúnmente como barro, ¿no? Aquí en la parte de Ixtlahuaca, esos suelos y Jocotitlán son muy representativos, son suelos bastante duros, y es lo que nos comentaban los productores, ¿no? Realmente si decido yo dejar el rastrojo sobre la superficie y dejar de mover, pues definitivamente no tendré buenos resultados. Y bueno, cuando existe esa disposición, pues empiezan a haber cambios, ¿no? Los cambios son graduales. Esta es una imagen de una comunidad, se llama Emiliano Zapata, en Ixtlahuaca, donde tenemos una parcela demostrativa, un módulo demostrativo, y bueno, ya llevamos 2 años trabajando con los residuos de cosecha. Primero el productor anteriormente incorporaba esos residuos de cosecha. Hemos dado el siguiente paso, que es prácticamente dejarlos como cobertura si se ve al fondo, y bueno, si logran observar, perdón, son estos cambios, ¿no? Precisamente donde observamos pedazos o fracciones de suelo que ya cuentan con estas características deseables de un suelo fértil, donde tenemos porosidad, tenemos humedad y tenemos buena cantidad de materia orgánica que se está incorporando nuevamente al suelo. Estos suelos definitivamente requerirán menor cantidad de fertilizante, conservarán mayor la humedad, y bueno, la producción obviamente paulatinamente se verá incrementando gradualmente. Y bueno, en las condiciones de sequía, pues resisten con mayor facilidad, a diferencia de los suelos que han sido trabajados de forma convencional, retirando todos los residuos de cosecha, eliminándolos, quemándolos y bueno, haciendo labranzas excesivas. Y el contraste, ¿no?, con otro tipo de suelos que son un poquito más manejables, y bueno, ahí se ve la fertilidad que empieza a resurgir nuevamente en el suelo, donde visualmente no lo estamos observando, pero dentro de este suelo existen millones de microorganismos que nos están ayudando a conservar esta fertilidad. Y bueno, por último, abordar el tema de otra de las tecnologías que estamos trabajando aquí en el Estado de México para mitigar las quemas agrícolas, son los cultivos de cobertura. Aquí observamos aquí un personaje muy especial, es el doctor Rabí Gopal, que es nuestro mentor en Valles Altos, ¿no? Es quien nos apoya en la parte de los cultivos de cobertura y de la rotación de cultivos. Hago mención de sitios muy específicos donde tenemos estos trabajos de cultivos de cobertura, porque los estamos trabajando en invierno. Recordemos que aquí las quemas agrícolas se dan en invierno, sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, aquí en las condiciones de Estado de México son muy particulares. Tenemos nulas precipitaciones, prácticamente nada, y bueno, las condiciones no se generarán. Quiero hacer énfasis que no es para todas las regiones. Tenemos que tener condiciones de humedad residual o tener condiciones de riego para poder establecer estos cultivos de cobertura en invierno. ¿Y cuáles van a ser estos beneficios? Pues estos cultivos de cobertura pues nos van a proteger al suelo de la erosión, y bueno, cuando se presentan estos fenómenos de las quemas que salen de control, pues difícilmente van a entrar
a la parcela y van a poder eliminar esos residuos que estábamos guardando con mucho apego y con mucho celo. Entonces nos están brindando alternativas de forraje de calidad para las zonas ganaderas. No sé si se puede observar bien al fondo. Va un tractor que está picando. Este es un cultivo de triticale, el cual se adapta muy bien a las condiciones del Estado de México en condiciones de invierno y de humedad residual. Es decir, que hay buena cantidad de humedad todavía en el mes de diciembre para poder establecer este cultivo. Y bueno, este productor lo que hacía comúnmente es, como la ganadería va muy de la mano con la agricultura, los productores comúnmente tienen ese ganado y pues este forraje sirve para alimentar a este ganado. En esta ocasión le propusimos al productor, ¿sabes qué? Deja los residuos de cosecha, mete un cultivo de cobertura que te va a ayudar a proteger el suelo y llévate pues este cultivo, ¿no? Aquí en esta imagen lo está recogiendo y bueno, el triticale se adapta muy bien a las condiciones del Estado de México, donde tenemos temperaturas por debajo de los 4 grados centígrados durante el mes de enero y bueno, es tolerante a este tipo de condiciones. Se imaginarán otro tipo de beneficios que nos estarían brindando los cultivos de cobertura. Aquí es un rábano forrajero que es en ciertas condiciones de riego, pero vean la profundidad y el tamaño que tiene este tipo de rábano, que nos estaría ayudando también a la descompactación de los suelos y bueno, brindando reciclaje de nutrientes, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, me despido con esta imagen. También es otro de las imágenes que tenemos aquí en el Estado de México con otro de los productores en Jocotitlán. Este es uno de los productores que ha tenido esta innovación, esta iniciativa de poder generar otras alternativas al uso de los rastrojos en lugar de quemarlos. Y bueno, es el cultivo de invierno. Nuevamente, creo que es un cultivo por excelencia aquí en el Estado de México que debería de repuntar, ya que las condiciones con las que contamos ha favorecido el establecimiento de este tipo de materiales en invierno. Repito, durante el mes de enero, febrero, que tenemos las temperaturas por debajo de los 4 grados, pues es bastante tolerante en periodos vegetativos y bueno, no tiene ningún problema con el desarrollo, ¿no? Entonces, repito nuevamente, esto es bajo condiciones de humedad residual o de riego, en donde ya el productor pues prefiere tener un cultivo donde sí le esté generando otro tipo de ganancias. Entonces, yo me despido con esta imagen. Si hubiera algunas dudas o comentarios de nuestros productores, con gusto estamos para poder resolverlas. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y así como lo dices, ese es el momento de las preguntas, comentarios, dudas. Como les comentamos hace unos minutos, la idea es poder generar un diálogo con ustedes, productores y productoras que están presentes ahora con nosotros y que les agradecemos su participación. Y bueno, también nos ven a través de las redes sociales. Sus preguntas también son recibidas y serán atendidas a través de los facilitadores. Tenemos una pregunta, Pablo, de Carlos Quintero a través del Facebook y dice, ¿son los mismos temas de hace 10 años? ¿Cuál es el impacto real de la agricultura de conservación? ¿Qué superficie real tiene la agricultura de conservación actualmente? ¿Por qué los productores abandonan la agricultura de conservación? No es atacar, solo quisiera ver resultados reales que se tendrían que ver reflejados en la disminución de importaciones de maíz. Muchas gracias, Carlos, y adelante, Pablo. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo creo que realmente ese es un tema que ha tenido mucha controversia, el tema de los rastrojos, y es precisamente esa la situación, ¿no? En que el productor se desespera, ¿no? Se desespera en darle una utilidad. Sin embargo, o sea, por eso es que mencionamos
esta parte de realmente cuál es la utilidad de poder retirar los rastrojos de las parcelas. Y bueno, aparentemente, por eso lo ponía yo entre comillas, ¿no? Se tiene la idea, o se considera el productor que genera ese ingreso a través de los rastrojos, empacándolo o quemándolo. Entonces, si hacemos esa evaluación de realmente cuál es la utilidad de los rastrojos, pues es muy baja relativamente. Entonces, el productor es donde a veces se nos desespera, no se cuenta en la mayoría de los casos con la maquinaria o los implementos adecuados para el manejo de estos rastrojos, y bueno, se vuelve, yo no diría un problema, sino más bien se dificulta, ¿no? Porque no es un problema como tal. Entonces, siento yo que esa es una de las causas principales por la que los productores no han atendido esta situación, pero que ha tenido consecuencias, ¿no? Ha tenido consecuencias en cuanto a costos de producción. El hecho de retirar los residuos de cosecha, de eliminarlos o de incluso quemarlos, pues ha tenido consecuencias graves, sobre todo en el suelo, ¿no? Los suelos cada vez, y lo he escuchado en muchas partes de aquí del Estado de México, ¿no? Muchos de ellos nos comentan, es que yo si no meto fertilizante, no saco producción, y efectivamente tiene razón, pero habría que ver cuál es la causa principal de esta situación. Me he preocupado realmente por regresar al suelo parte de lo que me he estado llevando. Y bueno, otra de las causas es que algunos productores sí abandonan esta práctica porque va muy en conjunto con los rastrojos. Hablamos que es un sistema que comprende diversos componentes, uno depende de cada otro. La labranza mínima va muy de la mano con los rastrojos. Yo he encontrado productores que me dicen, ¿sabes qué? Es que ya no funcionó porque el suelo se compactó. Y cuando vemos esos antecedentes, ok, dice, ya no movió el suelo, está bien, pero ¿qué hizo con los rastrojos? Ah, pues eso sí me los llevé cada año, ¿no? Entonces el suelo tiende a tener esas mismas condiciones de compactación y nuevamente ve mejores resultados en poder labrar el suelo. Y decía yo en esta imagen, ¿no? Cuando tenemos estas condiciones de malezas abundantes, y bueno, hablábamos de alrededor de 500 semillas por planta, y metemos implementos o labranzas excesivas, lo único que estamos haciendo es alimentar más el banco de semillas. Simplemente estamos enterrando esas semillas que estaban sobre la superficie para que nuevamente cuando encuentren condiciones, estas germinen. Yo considero que sí es algo que deberíamos considerar, no solo, bueno, más bien yo creo que la gran mayoría de los productores, preocuparnos por la fertilidad del suelo. Y bueno, no, es prácticamente, es un tema muy extenso, el tema de agricultura de conservación, y bueno, creo que sí requeriría bastante tiempo, ¿no? Pero sí, definitivamente tenemos que tenerlo en cuenta como productores. Gracias, Pablo. Tenemos otras preguntas. Pregunta Alexis Morales, ¿qué otras especies recomendaría usar como cultivo de cobertura en la zona de Coatepec? ¿Harinas? Coatepec de Harinas, si no mal recuerdo, Coatepec de Harinas ya está pegada al sur del Estado de México. Prácticamente ahí es una zona más con menor altura a comparación de aquí del Valle de Toluca. Eso le da oportunidad de tener una gran gama de cultivos que se adaptan muy bien a las condiciones, y que en invierno, bueno, ahí en la parte de Coatepec no son tan pronunciadas o tan marcadas las bajas temperaturas como lo dice aquí en el Valle de Toluca. Eso le daría bastantes oportunidades. Los cultivos de cobertura tienen que ir en función de las necesidades del productor. Si el productor está retirando los residuos de cosecha por necesidad de forraje, pues podemos sustituirlo con otro tipo de cultivos, el caso de canolas, el caso de Evo, el caso de asociaciones. Hay bastantes cultivos que pudieran funcionar,
y bueno, que precisamente van en función de resolver una problemática y una necesidad específica del productor. Eso es lo que tendríamos que saber específicamente. Gracias, Pablo. Arturo Ríos dice, buen día, ¿tienen parcelas demostrativas en la zona oriente del estado para poder ver junto con los productores el efecto del cambio a la agricultura de conservación? La zona oriente, efectivamente, tenemos 2 módulos demostrativos en la parte de Texcoco. Se han generado a través de la estrategia que tenemos de formadores, áreas de extensión, en donde no necesariamente tenemos todas las parcelas establecidas, pero se están trabajando la parte de rotación de cultivos, la parte de retención de residuos de cosecha, es todo un proceso. Y sí, efectivamente, habría que nos contacte y bueno, vincularlo con la red de formadores o el acompañamiento técnico que tenemos aquí en Valles Altos. Sí, tenemos en la parte oriente, también en el norte del estado, en la parte de Huipoxtla, y ya bueno, ya más acá de este lado en la parte poniente. Gracias, Pablo. Pregunta Salomón Hernández. Si barbecho y entierro los rastrojos, ¿también es beneficio para el suelo? Definitivamente ese es uno de los propósitos principales, ¿no? Primero generar las condiciones al suelo. Si yo tengo problemas de compactación ahí, creo que tendríamos que elaborar un diagnóstico primero de la parcela y identificar si existen problemas de compactación. Si existen problemas de compactación, primero corregir esos problemas. Y bueno, sí se puede ir trabajando con la parte de retención de residuos de cosecha. Sí, definitivamente les va a funcionar bastante. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y nos hacen llegar sus preguntas. Abelardo Maya Vargas pregunta, si quisiéramos ayudar a la descomposición del rastrojo, ¿cuáles serían los productos a utilizar? Bueno, primero entender que efectivamente el rastrojo no es precisamente un material que sea eterno, ¿no? Debido a las condiciones de nuestra región, llevará un proceso de descomposición y eso dependerá de los microorganismos que tengamos en el suelo. Definitivamente, a mayor cantidad de microorganismos, seguramente estos pues nos ayudarán a poner los residuos de cosecha. Y bueno, no existe como tal este producto. Puede ser, en algunos casos utilizan urea para poder alimentar estos microorganismos que nos van a ayudar a la descomposición, y desde luego la descomposición no será la misma aquí en el Valle de Toluca, donde tenemos temperaturas bajas, a diferencia de la región sur del estado, ¿no? Por ejemplo, donde ya las temperaturas son un poquito más elevadas. Pero va mucho en función de la cantidad de materia orgánica y de los microorganismos. A medida de que vamos abundando más con los residuos de cosecha, los microorganismos empiezan también a reproducirse y a ser más abundantes. Obviamente la descomposición se va a hacer más eficiente en ese sentido, que utilizar productos cuando tenemos bajos contenidos de materia orgánica. Gracias, Pablo. Vamos a mencionar un comentario de Minerva Rodríguez que dice, en irrigación hace algunos años realizamos investigaciones de retención de humedad con el fallecido doctor Oropesa y los resultados al incorporar la materia orgánica eran muy buenos e interesantes. Gracias, Minerva, por tu comentario. Tenemos otra pregunta, Pablo. Jorge Coronel dice, ¿cuál es el efecto de la cobertura de suelo en la dinámica poblacional de insectos benéficos y formadores de suelo? Definitivamente existe grandes beneficios con las coberturas de rastrojo. En primera, la cobertura nos ayudará a conservar
por mayor tiempo la humedad en el suelo, esto favorecerá que los organismos se reproduzcan con mayor facilidad y bueno, ahí abundarán ese equilibrio que encuentra la fauna del suelo, en donde las plagas están siendo equilibradas por otros organismos. Finalmente es un ecosistema el suelo en donde convergen diversos organismos. A medida de que estos organismos benéficos bajan sus poblaciones, es cuando las plagas pues repuntan y bueno, es cuando tienden los productores a tener problemas con este tipo de enfermedades, de insectos nocivos, plagas, y bueno, es por eso que a medida de que en el ecosistema o la biodiversidad es más abundante, definitivamente existe un equilibrio en el suelo y bueno, le damos las condiciones de fertilidad a nuestro suelo y bueno, se generan grandes resultados. Gracias, Pablo. Vamos, te agradeceríamos que sí puedas presentar de nuevo tu contacto. Vamos a dejar las preguntas hasta aquí, pero cualquier pregunta, duda o comentario pueden hacértela llegar a través del correo electrónico que se está mostrando. Claro, está la presentación. Está mi contacto y está el teléfono donde puedan incluso mandar WhatsApp o correo electrónico. Sí, gracias, Pablo. Bueno, el correo de Pablo es p.maya@cgiar.org y bueno, también puso su celular para cualquier duda y comentario se pueda hacer llegar de la manera pues inmediata. Tratará de dar respuesta de forma clara y concisa. Muchas gracias, Pablo, por tu participación y por todas las aportaciones que nos diste hoy con relación a este tema en el Estado de México, que bueno, de bastante importancia sumar esfuerzos para la mitigación de la quema en esta zona. Muchísimas gracias, Pablo, y pues te dejamos por un momento. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Bien, bueno, para hablar un poco sobre el intercambio de ideas y experiencias con los productores sobre la normatividad asociada a esas alternativas al uso del fuego de las que hemos estado platicando, tenemos al subdirector de análisis sectorial de la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ramiro Sánchez Soto, que ya está por aquí. Hola, Ramiro. Comenzamos. Hola, Larisa, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que puedas hacer la presentación. ¿Sí la puedes ver? Sí, muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Un gusto saludarles y bueno, con esta noble tarea desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de ver los aspectos relativos a las quemas agropecuarias y su normatividad. En la siguiente diapositiva podremos ver el objetivo de este taller. No sé si nos ayudan a moverle, por favor. Bien, el objetivo central de esta parte del taller es que los participantes conozcan la normatividad aplicable a las quemas agropecuarias, por supuesto, para su cumplimiento. Bien, y los puntos fundamentales que me permitiré tratar son los antecedentes, el por qué es mejor no quemar, las obligaciones que existen si se hace la quema agropecuaria y las conclusiones. Yo me permitiría pedir a los asistentes que con toda confianza me puedan interrumpir en el momento en que gusten, puedan participar con sus preguntas y así hacemos muy activo, muy dinámico y con oportunidad sus comentarios. No duden, por favor, en
intervenir en el momento en que lo consideren adecuado. Bien, como antecedentes tenemos que la producción agrícola, agropecuaria en general, pues son labores muy arduas que requieren mucho esfuerzo físico y pues no cualquiera las hace porque, bueno, pues reitero, son muy pesadas. Y en ese sentido, si nos pasan la siguiente, por favor. En ese sentido es que el productor, junto con su familia, por supuesto, han a lo largo de la historia buscado la forma de hacer dichas tareas pesadas con el menor esfuerzo que sea posible. Y bueno, pues tenemos el caso desde nuestros ancestros con elementos muy rústicos, pero bueno, pues que ayudaban ya a la producción. Posteriormente, al apoyarse con animales de tiro para poder hacer la labranza de la tierra, o en tiempos más recientes, por supuesto, ya el uso de maquinarias de distintos grados de avance. Siguiente, por favor. Bien, pues en esa búsqueda de facilitar las labores del campo, de preparación de los terrenos para los cultivos, es que se buscó, se inventó, digamos, o se descubrió quizá que el fuego era una forma de hacerlo. Entonces, esta práctica se originó ya desde hace miles de años y, pues, por supuesto, el propósito es eliminar malezas o residuos de las cosechas anteriores, pues, sobre todo para facilitar este trabajo. Bien, la ventaja de esta práctica es que casi no tiene costo para el productor y él se dedica básicamente a vigilar el transcurso del fuego, pues para evitar que se vaya a otras zonas que no son las que se requieren. Adelante, por favor. Bien, ya mencionó el ingeniero Pablo Maya que el suelo tiene una cantidad muy importante de microorganismos que son benéficos para el desarrollo de los cultivos. Esto es simplemente una gráfica de ello. Entonces, bueno, pues finalmente, si se realiza esta práctica de quemar el suelo que ha tardado ya tantos años en formarse, pues podemos ir acabando con su capacidad productiva, al ir acabando con, como decíamos, con los microorganismos benéficos y irlo resecando, irlo perdiendo por erosión. Entonces, por eso decimos que es mejor no quemar. Adelante, por favor. Bien, dentro de las desventajas de realizar esta práctica está que se generan incendios forestales, ya lo comentaban nuestros amigos de CIMIT. Hay pérdida de organismos benéficos, hay una menor productividad, por lo tanto, hay pérdida de suelos, obviamente también se generan problemas de salud. Imagínense la cantidad de humo que respira quien está haciendo una quema agropecuaria. Y obviamente de ahí la difusión de dicho humo hacia zonas habitadas o el propio medio ambiente, pues es algo perjudicial para la salud. Y tanto así que, bueno, pues llega a causar hasta pérdidas de vidas cuando se salen de control estas quemas y pues son las desventajas principales en este sentido de hacer las quemas agropecuarias. La próxima, por favor. Bien, hablábamos de que se generan incendios forestales
Recientemente en una reunión que tuvimos con CONAFOR nos pasaron este dato muy interesante, que en 2020, apenas el año pasado, el 35% de los incendios forestales fueron causados por quemas agropecuarias. Entonces, pues es un punto muy importante. Sabemos que si atacamos los bosques, pues atacamos la vida, atacamos la disponibilidad del agua que filtran y nos proporcionan, acabamos la pureza del aire, acabamos con fauna benéfica, con muchas cosas. La siguiente, por favor. Bien, en ese sentido, ante los efectos negativos de realizar una quema y las consecuencias de ello, se estableció una norma oficial mexicana. Nosotros decimos que lo mejor es que no quemes, pero si quemas, tienes obligaciones que cumplir y estas obligaciones están perfectamente señaladas en esta norma oficial mexicana que se emitió conjuntamente entre Semarnat y Zagarpa en el año 2007. Ahí está el dato del Diario Oficial de la Federación, por si alguien quiere hacer la consulta más a detalle. Por mi parte, les comento que hice un extracto de los puntos más importantes y son los que les presentaré en esta parte de la normatividad aplicable a las quemas agropecuarias. Bien, pues esta norma establece que el uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario, pues son los que trata precisamente la norma y sus especificaciones técnicas para hacerlo de una manera menos problemática. Bien, vale la pena saber que esta norma, al ser norma oficial mexicana, es obligatoria en todo el territorio nacional. En este caso, tanto para los productores en terrenos forestales como para los terrenos de uso agropecuario. Siempre que se pretenda hacer uso del fuego, esta norma es la legislación, digamos, que aplica en todo el país. Quiero hacer mención de manera muy importante que algunos estados y municipios ya han hecho legislación en ese sentido. Y la ley forestal les faculta para ello. Esto es, si un municipio ya tiene dentro de su reglamento, bando municipal, etcétera, sanciones que aplicar a quienes no hagan esto de manera adecuada o simplemente pueden prohibir las quemas agropecuarias, poner multas. Yo sé de casos que van hasta, no sé, 25, 30 mil pesos de multa, nada más por hacer la quema, aparte de algún daño o perjuicio que hayan hecho, pues por supuesto tienen que resarcirlo. Entonces, sí que quede muy claro, esta norma es de aplicación para todo el país, pero si hay alguna normatividad estatal o municipal, esa es la primera que debe cumplirse. Adelante, por favor. Bien, no está prohibido hacer uso del fuego en los terrenos agropecuarios, obviamente si no hay una normatividad local específica. A nivel nacional, se dice que si alguien quiere hacer uso del fuego en condiciones controladas y adecuadas, lo puede hacer. No es que se esté fomentando eso, ni mucho menos, pero sí que sepan bajo qué términos, en su caso, deben hacer. Por eso dice aquí el título, si quemas, tienes obligaciones que cumplir. Entonces, la primera obligación que hay que cumplir es presentar un aviso de uso del fuego en el formato que la misma norma establece, que es el anexo 1. Este formato de aviso de uso del fuego tiene que presentarse a la autoridad municipal
y debe entregarse una copia a la autoridad agraria correspondiente. Quiero reiterarles que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Entonces, esto está establecido y debe cumplirse, no hay de otra. Adelante, por favor. Bien, este formato que se llama Anexo 1, la norma oficial mexicana 015, tiene un par de hojas y tiene muchos rengloncitos, pero no quise ponerles todos y cada uno de ellos, simplemente los temas principales. Por ejemplo, tienen que poner los datos del usuario, en donde se plasme perfectamente el nombre, el domicilio, la identificación, en fin, los datos principales de cada caso. Tienen también que poner los datos del predio. Esto es, dónde se encuentra ubicado, cómo se llama, qué tenencia es, privada, comunal, ejidal, etcétera. Obviamente la ubicación ya decíamos. En fin, la mayor cantidad de datos posibles que se pueda poner en relación al predio. Obviamente la superficie que se pretende quemar. Es 1 hectárea, es media, son 2, son 3. En fin. Por supuesto, la fecha de la quema. La fecha de la quema es muy importante porque al ordenar esta práctica, lo que se quiere es tener pleno conocimiento de quién va a quemar, qué día, en qué localidad, etcétera, y cuántas personas de esa localidad lo van a hacer, precisamente para que no sea una situación de riesgo, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poco de los calendarios de quema. Lo mejor sería, en dado caso, que cada localidad hiciera un calendario de quema, esto es, ponerse de acuerdo y decir, bueno, pues aquí somos 100 y 10 son los que quieren hacer uso de esta práctica de quema. Bueno, pues sí, pero que no sean, se trata de que no sean vecinos y no lo hagan al mismo tiempo, etcétera. Por eso se trata de un calendario que ya podrán, en su caso, ver con la autoridad municipal y la autoridad municipal estar muy pendiente para que las cosas se hagan como deben hacerse y, en su caso, poder auxiliarles. También tienen que plasmar en el formato el número de personas que van a participar en apoyo de esta práctica. La propia norma regula esto y también lo veremos más adelante. Y la técnica de quema a utilizar, esto pues es un poquito más especializado, que si lo van a hacer en quemas en retroceso o en puntos de calor, en fin, hay sus técnicas. Ahorita no quisiera entrar en ello porque pues, nos llevaría demasiado tiempo. La siguiente, por favor. Bien, hay restricciones para quien quiera hacer una quema. No solo es presentar el aviso, sino también es cuando no puede hacerlo bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, cuando exista algún incendio forestal en un radio de 10 kilómetros a partir del punto que quiere hacerse, en donde quiere hacerse el uso del fuego, si hay un incendio forestal a menos de esa distancia, no puede hacer su quema, no debe hacerla, porque ahí ya está violando este ordenamiento y es sujeto de las sanciones que pudieran corresponder. En este caso ya comentaba, que no se pueden hacer las quemas en terrenos simultáneos, en terrenos vecinos. Si yo decido hacerlo porque así lo necesito, y don Pablo, mi vecino, también el mismo día, eso no se debe hacer. Nunca, porque pueden juntarse estas quemas y originar un incendio. Un incendio es cuando ya está fuera de control, ¿verdad? Ya deja de ser quema.
pasa a ser incendio y se complica todo. Entonces, no deben hacerse quemas simultáneas en terrenos vecinos. Y otra restricción muy importante es que si no existen las condiciones meteorológicas adecuadas, hay que suspender la quema. Por ejemplo, si hay viento muy fuerte, ustedes saben que el viento muy fuerte puede sacar de control cualquier quema, o puede de repente algún remolino, algo, regresársele el fuego a quien lo está haciendo y causar un problema muy fuerte. Bien, en virtud de que no ha habido ahorita ningún comentario, yo quisiera motivarles a ver si alguien de los participantes, si tienen alguna duda o si saben de alguna situación así problemática que se haya salido de control o hasta algún desastre haya ocasionado. Me gustaría conocer su opinión, si hubiera alguna. Sí, Ramiro, hay una participación. Buenas tardes, ingeniero. Soy Juan Colín Cruz de Sinacantepec, productor del maíz. Mi comentario es el siguiente, ya usted dijo algo, para que se pueda hacer una crema individual o personal, sugiero que se haga una brecha alrededor del predio que se va a quemar con rastra o arado, y de esa manera se puede controlar el fuego de los vecinos. Además, usted ya lo dijo, hay que buscar la dirección del viento, hay que quemar en contra del viento para que no se corra mucho riesgo de que esa quema personal o particular se extienda a los vecinos. Es mi comentario, ingeniero. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Perdón que no escuché su nombre de productor de Sinacantepec, pero Juan. Juan. Juan Sí, gracias. Ahorita hablaremos de lo de las brechas. Creo que hay otra intervención. Adelante, por favor. Buenas tardes, Gerardo Lara. Miren, yo Adelante, quisiera hacer un comentario. Es referente a que seamos, o más bien utilicemos el sentido común. O sea, este fuego se hizo para destruir. El fuego es un instrumento de destrucción. Hoy en día nosotros como productores estamos viviendo los estragos más fuertes en estos últimos 2 años referente a la escasez de lluvia, referente a la pérdida de miles de hectáreas de zonas boscosas, todo por el uso del fuego. Llámese por manera intencionada, llámese por los pastores que a veces llegan a quemar las zonas boscosas para reverdecer y poder cuidar. Yo estoy en el entendido de que debemos de evitar en lo más que podamos el uso del fuego. Si nosotros hoy en día queremos una agricultura sustentable, una agricultura, un suelo, un campo, un futuro para las generaciones futuras, debemos de hacer a un lado ese uso del fuego. Ya lo mencionaban anteriormente. Hay otras alternativas que podemos utilizar. Hoy en día debemos de sancionar a aquellas personas que están realizando ese uso de fuego para quemar sus terrenos. Darle continuidad a los programas de reforestación que realizan. No nada más de ir a reforestar y que ahí se queden los arbolitos. No, necesitamos darle ese seguimiento, garantizar que por lo menos esos 100,000, 200,000 árboles que estamos manejando en cada uno de los programas, por lo menos que tengamos una pérdida de 10%, pero que podamos contribuir a mitigar este efecto del cambio climático. Si seguimos como vamos haciendo uso de un sistema intensivo, un sistema donde cada día consumimos más fertilizantes,
donde cada día demandamos más agua, nosotros como productores no vamos a poder salir hacia adelante. Yo los invito a que hagamos conciencia y si realmente lo que hoy en día estamos haciendo nos perjudica a nosotros que ya vamos de salida o a las generaciones futuras que vienen atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Qué buenos comentarios nos hace y ojalá hubiera muchos productores que piensan como usted. Le agradezco en lo personal y en lo institucional esos comentarios tan importantes. Bien, si gustan podemos pasar a la siguiente, en donde vienen ya las obligaciones que debemos, debe cumplir quien haga uso de... ¿Podría participar otro comentario aquí de... Ah, sí, por supuesto. Adelante. Adelante, con todo gusto. Buenas tardes. Ahorita, en este momento, soy José Manuel Mendoza, presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Distrito Toluca. Pero anteriormente fungí como presidente de los bienes comunales de Calmaya. En ese tema del uso del fuego o el uso mal del fuego, nos hemos encontrado con la gran problemática de la cacería furtiva. La Semarnat, a través de las licencias que les dan a los cazadores, yo tengo una comunidad en el municipio de Calimaya, donde tienen demasiadas licencias de cacería y nosotros ahí les hacemos ver que las licencias que les da a través de la Semarnat es para que cacen en las sumas o en los lugares donde está permitido. Nosotros en la zona forestal o la zona agrícola que tenemos pegado al área natural protegida del Nevado de Toluca, tenemos ese grave problema con ellos, porque ellos meten fuego a barrancas, meten fuego a cañadas, meten fuego a terrenos de labor o pegado al bosque para poder sacar o que salgan los conejos. Entonces yo ahí sería que regularan muy bien el tema de la Semarnat y que les indicaran, porque tuvimos graves problemas porque ellos se escudan de que tienen licencia de cacería con sus armas, pero no dentro de la zona natural protegida. E inclusive hubo ocasiones que se les retiraron las armas y se les vuelven a devolver. Ellos pagan su multa y siguen haciendo las mismas atrocidades. Entonces yo ahí sí levanto la voz para que la Semarnat, a través de su personal, capacite o mande traer a estas personas, estos clubes de caza, para que les digan que no pueden cazar en lugares donde está prohibido, en zonas naturales protegidas. Porque muchos de esos incendios que han ocasionado en las zonas forestales y parte pegado a las zonas forestales han sido ellos, los cazadores. Los cazadores de una manera muy indiscriminada actúan porque se sienten protegidos con su licencia de portación de arma o su licencia de cacería. Esa es una de mis inconformidades o mis sugerencias para que a través de la Semarnat también se llame la atención a estas personas. Ese es mi comentario. Don José Manuel, yo le agradezco mucho ese comentario porque estamos nosotros en coordinación directa con Semarnat. Justamente ahorita estamos en proceso de revisión de esta norma para actualizarla. Y en principio le comento que la propia norma señala que no se puede hacer uso del fuego con fines cinegéticos, esto es, para cacería. Está totalmente prohibido. Y si a partir de ahí se genera algún incendio o algún daño al ambiente, justamente es la Semarnat, pero básicamente la Profepa, con la que también tenemos una relación muy estrecha, es quien debe sancionar esto. Yo le ofrezco, y bueno, está la doctora Sol, directora general de atención al cambio climático con nosotros, que este tema lo trataremos directamente con ellos para poder hacer más estricto cualquier sanción
que deba aplicarse a estas personas que no están haciendo bien las cosas. Muchas gracias, don José Manuel, por su intervención. Gracias, Ramiro. Hay una intervención a través del chat de Luis Sánchez que dice, si el criterio de la Secretaría es evitar el uso de fuego en terrenos agropecuarios y forestales, ¿qué posibilidades habrá de impulsar una iniciativa para modificar la normatividad para prohibir el uso de fuego? Sí, miren, insisto en que está ahorita en revisión la norma oficial mexicana y ya en breve se va a publicar el proyecto de modificación. Nosotros nos comprometemos que a través de nuestras oficinas en las distintas representaciones estatales y por supuesto la estructura que existe de distritos de desarrollo rural y los CADERs, básicamente a través de los CADERs, poder hacer del conocimiento este proyecto para que la gente pueda opinar, pueda decir, oigan, aquí falta esto, falta endurecer esta sanción, por ejemplo, como ya lo decía don José Manuel, a la gente de los cazadores, o en su caso, no sé, con los terrenos pegados a las carreteras, en fin, hay muchos elementos que la población en general puede aportar y este proyecto de norma modificada va a estar a disposición 60 días para que la gente en general pueda hacer sus comentarios y propuestas. Todos podemos participar, todos somos parte de la solución. Ese sería mi comentario por lo pronto. Gracias, Ramiro. Y una última pregunta que también tenemos a través de las redes sociales. Israel Ángeles Estrada pregunta, ¿existe la información de formatos anexos de que los productores realicen el procedimiento de acuerdo a la norma? Es decir, ¿existe la contabilidad de cuántos productores hacen este trámite? Bueno, precisamente lo que nosotros queremos es que la gente, a través de conocer que tiene esta obligación, haga su aviso y nosotros, a través ya de medios electrónicos que estamos implementando una aplicación, poder llevar el registro muy puntual y, por supuesto, de su cumplimiento, ¿verdad? Para tomar las medidas que se requieran en su mejora. Sí hay un registro, todavía es muy incipiente y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo para que se controle y en la medida de lo posible se reduzca y se eviten esos daños. Sí, no sé si podemos continuar o hay algún otro comentario. No, adelante, Ramiro, podemos continuar. Gracias. Sería la siguiente diapositiva, por favor. Es la anterior a esa, ahí. Las obligaciones. Bien, en este sentido de las obligaciones, es obligación de quien vaya a hacer una quema avisar a los vecinos antes de realizar la quema, por supuesto. Ya hablábamos del calendario de quema. Entonces, aquí sí es muy importante esto, que no es nada más de que ya voy a quemar y mi vecino ni supo, porque a lo mejor tiene ahí él también que preparar algo, tomar sus previsiones, o a veces hasta apoyar para que no verse afectado, ¿verdad? También es una obligación muy importante que en caso de que se salga de la zona de quema originalmente planeado y existan focos secundarios, la obligación es extinguirlos, ir a atacarlos y extinguirlos. Y si por circunstancias del clima, del viento, de lo que fuera, se sale de control, tienen que avisar enseguida a las autoridades municipales en principio para que
hagan el apoyo del combate de ese fuego, y ya ellos tomarán la decisión de si está dentro de sus posibilidades o tienen que ir más adelante para solicitar apoyo a las autoridades estatales o federales. Esto es muy importante. También deben tomar las medidas de seguridad establecidas para poder evitar que el incendio, la quema se derive en incendio. En la siguiente diapositiva vemos justamente lo relativo a algunas previsiones que hay que tomar. Ya bien decía nuestro amigo productor de Sinacantepec que hay que hacer unas brechas cortafuego, y así lo establece la propia norma, ¿eh? Como pueden ver ustedes aquí en este esquema, el terreno a quemar está circundado por brecha cortafuego. Si la dirección del viento que señala esta flecha negra es hacia el lado derecho de la pantalla, deben quemarse por secciones pequeñas, ¿verdad? De tal forma de que avance el fuego, digamos, hacia la derecha, y aquí la brecha cortafuego lo contenga. Entonces, así debe irse hacia atrás, para que no se salga de control este fuego. Entonces, sí, efectivamente, las brechas cortafuego son muy, muy importantes. En la siguiente diapositiva, si nos hacen favor, aquí nos señala el número mínimo de personas que deben apoyar la quema dependiendo de la extensión que tenga el terreno que vaya a ser intervenido en este sentido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es un terreno de menos de 5 hectáreas, al menos 5 personas adultas con su herramienta, en fin, no solo viendo, sino apoyando estas actividades, deben estar. Y así sucesivamente, dependiendo de qué extensión tenga. Tenemos, por ejemplo, si es de 21 a 50, pues mínimo 25 personas tienen que estar ahí apoyando que no se salga de control esto. Esto es una especificación que la propia norma hace. Si vamos a la siguiente, por favor. Bien, la norma también tiene información relevante. Esta información relevante es, a ver, ¿cómo se da un fuego? Bueno, pues se necesitan 3 elementos que le llaman el triángulo del fuego para que pueda haber este evento, ¿no? Para empezar, oxígeno. El oxígeno está en el aire, ¿verdad? Ese casi siempre lo vamos a tener, oxígeno. Combustible, ya sabemos, son las hojas, las ramas, los residuos de cosechas, en fin, y una fuente de calor. Entonces, habiendo estos 3 elementos, seguro va a haber fuego. Adelante, por favor. Bien, en esta diapositiva lo que queremos hacer visible es que el viento es un elemento muy importante, el más importante, ya que aporta oxígeno, que ya vemos que es una de las 3 elementos fundamentales para que haya un fuego. Esto es, si tenemos nosotros iniciamos una quema y viene el viento no solo empuja el fuego, provoca que el material que está cercano se vaya secando, se vaya deshidratando, se vaya calentando, y por supuesto, pues es más susceptible de quemarse, y con el oxígeno que aporta el propio viento, pues esto se magnifica. Es muy importante tomar en cuenta este elemento. El siguiente, por favor. Bien, también la pendiente es un elemento muy importante, porque el viento, ustedes pueden verlo ahí en las flechas, el viento siempre sopla y se va hacia arriba de la ladera, ¿verdad? Entonces, si iniciamos una quema en la parte baja y el viento viene, seguramente se lo va a llevar hacia arriba, y depende de la velocidad, pues nos puede ganar. Entonces, esto también es muy importante tomar en cuenta en una quema
agropecuaria. La que sigue, por favor. La humedad en el ambiente es algo también muy, muy importante. Ustedes, como productores y técnicos, saben que si una quema se realiza en un día muy soleado, que hay materia seca y el aire está seco, la combustión de ese material va a ser muy rápida. Por eso no se recomienda iniciar quemas al mediodía, por ejemplo. Tiene que ser de preferencia cuando hay menos humedad, menos temperatura. Esto por seguridad. Entonces, si es un día nublado, hay aire húmedo, el material que se vaya a quemar arde lentamente y permite tener un mayor control sobre esta quema. Entonces, es algo muy importante a tenerlo en cuenta. Insisto, ojalá no se queme, pero si llega a realizarse, hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad. Nosotros quisiéramos que no se quemara de preferencia, pero tampoco queremos que haya accidentes que puedan resultar fatales. Adelante, por favor. Bien, dentro de la información relevante que tiene la norma es que quien haga uso del fuego en contravención de las disposiciones contenidas en esta norma recibirán las sanciones que prevé la ley, las leyes locales aplicables y demás disposiciones jurídicas. Ustedes saben y seguramente conocen quien ya ha sido multado, pero depende del daño que llegue a causar, puede ir hasta la cárcel. Entonces, yo les sugiero, no se arriesguen, hagan las cosas como es debido y si tienen cualquier duda, acudan a nuestras oficinas. En los estados está la CONAFOR, que trabaja muy de la mano con nosotros, CONAFOR, Agricultura, propio CIMBIT, en fin, Semarnat, todos tenemos información en este sentido que podemos proporcionarles y no quisiéramos que alguien se viera en esta situación de tener que pagar alguna multa, ir a la cárcel o, en el peor de los casos, pues hasta ocasionar o él mismo perder la vida por un descuido o una irresponsabilidad. Bien, pues hasta aquí llega mi presentación. Ya simplemente hacer las conclusiones de que el suelo ha tardado cientos y hasta miles de años en formarse. Las quemas lo dañan y reducen su fertilidad, como ya lo reiteramos. También las quemas agropecuarias causan al menos el 35% de los incendios forestales que existen en nuestro país. Si alguien quema, tiene la obligación de cumplir con la norma oficial mexicana 015 y también debe seguir las medidas de seguridad. Si no se cumplen, pueden, y yo agregaría, deben ser sancionados quienes ocasionen cualquier daño en este sentido. Bien, pues yo agradezco mucho su atención y me reitero atento a cualquier duda, comentario, pregunta, sugerencia, lo que gusten. Está abierto el foro para quien guste hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, pregunta Irma Rodríguez. ¿Con base en qué artículo y ley se da esta restricción de que solo se podrá hacer uso del fuego cuando no existan incendios forestales en un radio de 10 kilómetros? Es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Sí, no la tengo ahorita a la mano y la verdad no me sé todos los artículos, pero sí le puedo dar el dato con todo gusto, que tiene soporte en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable esta medida. Si nos deja sus datos, yo me comprometo a hacerle llegar esta información con todo gusto.
Gracias, Ramiro. Y bueno, está abierto el micrófono y también los estamos leyendo desde las redes sociales. Agradecemos su participación y estar con nosotros siguiéndonos en este momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran externar? Ese es el momento. Tenemos una pregunta, Ramiro, por parte de las redes sociales. ¿Dónde puedo encontrar este artículo? Dice José Enrique Enicio Ventura. Repito, es en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Si también nos deja sus datos, le puedo mandar una liga para que la pueda consultar. Pero si la busca, la encuentra perfectamente en Google, por ejemplo. Gracias, Ramiro. Y bueno, de momento no tenemos ninguna otra pregunta. Creo que sirvió mucho que hubiera un pequeño corte de la información y ya se llegaron ahí las dudas y sugerencias y pudieron aclararse ya después, ¿no? Con el cierre de tu presentación. Muchísimas gracias, Ramiro. Voy a volver a proyectar tu contacto por si alguien quiere acercarse de manera más personal, pueda hacerlo a través del correo electrónico. ¿Te parece? Con todo gusto y agradezco la oportunidad. Gracias. Sí, el correo del ingeniero Ramiro Sánchez Soto es ramiro.sanchez@agricultura.gov.mx y lo estamos presentando aquí, es Ramiro Sánchez. Para quien quiera acercarse y hacer una consulta más puntual con el ingeniero Ramiro, pues con gusto les atenderá. Y pues de esta manera terminamos, Ramiro. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Igual que el ingeniero Pablo, pues buscamos en conjunto sumar esfuerzos, el CIMMYT, Agricultura, y bueno, a través de los programas de Mi Parcela No Se Quema y todo lo que ya mencionamos anteriormente, pues mitigar estas quemas que han afectado tanto al cambio climático. Muchísimas gracias y no sé si alguien tuviera un comentario final, si no estaríamos cerrando este evento, esta primera sesión dirigida al Estado de México. Bueno, parece que no. Entonces agradecemos a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, de Facebook, en YouTube y también en Zoom. Muchísimas gracias por su participación y los invitamos al evento de mañana. Va dirigido exclusivamente para las personas y la zona de Querétaro. Entonces, los invitamos a participar el día de mañana. El horario es de 11 de la mañana, iniciamos a las 11 de la mañana para que nos puedan seguir y tendremos a otros especialistas comentando de esta zona en específico que es Querétaro. Muchísimas gracias a todos por su participación y sus comentarios en este día y bueno, les deseamos una excelente tarde. Gracias a todos.